a nuestro segundo programa de nuestra historia. Hoy tenemos como invitado al maestro Eduardo Cabrera Manríquez. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias. Él fue alumno, fue atleta, ahora es entrenador y maestro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la máxima casa de estudios. Sí, Bienvenido a nuestro programa, a nuestra historia, Lalo. El maestro Eduardo Cabrera Manríquez tiene una licenciatura en Contaduría Administración, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene también una especialidad en entrenamiento deportivo, egresado de la Universidad de La Habana, y una maestría en educación. ¿Esta maestría en educación dónde eres egresado? En la Escuela Normal de Ciudad Madero. En la de Ciudad Madero. Muy bien. Maestro Lalo, sin preámbulos, vamos a que nos platiques. Es una plática entre amigos, entre universitarios. Ojalá y te sientas a gusto y nos platiques de todo de que has vivido dentro de la universidad. La primera pregunta sería, mi Lalo, ¿qué nos puedes platicar tu primer contacto como estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Bueno, buenas tardes. Antes que todo, agradecerte la invitación. Y efectivamente, el primer contacto que tenemos es allá por 1982, cuando ingresamos a la escuela preparatoria, en razón precisamente del conocimiento que tenemos a partir de la familia, mis hermanos mayores, y también el atractivo que representaba para mí ser parte de la universidad como estudiante y al mismo tiempo también ser parte como deportista. Ya desde ese año me interesaba mucho participar en el atletismo, en el deporte en general, y la Universidad Autónoma de Zacatecas representaba un atractivo muy importante en razón de ser la máxima casa de estudios y ser la institución más representativa deportivamente hablando del estado. Entonces en 1982 ingresamos a la escuela preparatoria, a la preparatoria número 2 de 1982-84. Era todavía los tiempos donde tenía la duración de la preparatoria de 2 años. Entonces en ese periodo 82-84 es que estamos en la escuela preparatoria. Ya de ahí, en el 84, ingresamos a la facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, y egresamos en 1989. Y bueno, fueron ese lapso en el cual tenemos el contacto directamente con la universidad, pero también la propia universidad me genera la posibilidad de asistir a la Universidad de La Habana, con apoyo de la propia universidad y de la Comisión Nacional del Deporte, a prepararnos un tanto en ese ámbito de la teoría y metodología del entrenamiento, ya que fue una situación, vamos a decirlo, muy casual, que surge eso en razón de una invitación que en ese tiempo nos hace el doctor Jaime Humberto Flores Torres. Quiero hacer un paréntesis. Uno como deportista, uno como atleta, se preocupa mucho por buscar cómo alimentar esa necesidad de conocimiento para fortalecer tu práctica deportiva, fortalecer tu entrenamiento, ya que en esos tiempos era muy complicado encontrar bibliografía, artículos que se refirieran al entrenamiento propiamente dicho del atletismo. Entonces uno empieza a buscar, a conseguir, a generar un poco de conocimiento para ayudarse de manera personal en fortalecer el proceso de preparación como deportista. A raíz de eso es que comienza uno, siendo estudiante y deportista, a involucrarse más en el proceso de planificación del entrenamiento, al grado tal que llegó un momento en que pues uno ayudaba en porcentaje muy elevado a programar los entrenamientos en compañía del profesor, del entrenador Rafael Quesada Sandoval, que en paz descanse. A raíz de eso es que una vez que egreso yo de la escuela, y ya prácticamente con un pie en una empresa, no digo el nombre, una empresa, y el doctor Jaime Humberto me dice, ¿no le gustaría ayudarnos en el atletismo para fortalecerlo? Y yo le digo, sí, pero así no. Yo le tengo mucho respeto al deporte, al trabajo como entrenador. Consígame
algo donde uno pueda capacitarse, uno pueda prepararse para tener los conocimientos, tener las bases, para ahora sí, ya teniendo la responsabilidad y el conocimiento, poder aplicar una carga de trabajo, un ejercicio a un deportista. Entonces es ahí como dándole continuidad a mis estudios y separándome un poco de lo que era mi carrera, se me consigue una beca con apoyo de la Universidad de La Habana, la Comisión Nacional de Deporte y evidentemente la universidad, y me traslado a La Habana, Cuba. Allá también en coordinación de la Universidad de La Habana con el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, fortalecemos la preparación y la capacitación desde la teoría en el instituto a la práctica en la Universidad de La Habana, y el contacto que tenemos también con la Selección Nacional de Cuba, donde se me permite observar sus entrenamientos, estar en cada uno de los entrenamientos e incluso entrenar con ellos también ya uno como atleta. Entonces es una experiencia muy muy importante, que creo que es la que genera esa posibilidad de seguir caminando por un camino diferente al que había sido mi formación, pero que realmente me apasionaba y me sigue apasionando. Es ahí donde le doy mucha carga de estudio, mucha investigación, estar fortaleciendo la preparación, y empezamos a hacer todo tipo de diplomados, todo tipo de cursos para seguir fortaleciendo esa otra parte de la formación que no tenía como licenciatura. Milano, nos brincamos hasta Cuba, entonces vamos Cuba, licenciatura y prepa, ahora vamos al revés. En la Universidad de La Habana, ¿quiénes fueron tus maestros? ¿Qué anécdotas nos puedes platicar? A lo mejor viste a Sotomayor, a la Fedele Quiroz, a los grandes atletas cubanos, verlos, si aquí con nuestros atletas de 800, de 400, cuando vas al estadio los ves entrenando y te causan una admiración de cómo se ven, la técnica, la velocidad. No, yo me imagino ver a Sotomayor o sí. No sé, platícanos de estas anécdotas. Sí, hay algunas anécdotas al respecto, pero vamos a separar. La Universidad de La Habana, prácticamente yo ahí llego a poner en práctica lo que se supone ya tenía yo de conocimientos. Entonces yo me enfrento a una realidad muy complicada para mí, porque yo no venía con esa formación, al grado tal de que pues a marchas forzadas tengo que acelerar mi estudio, leyendo, preparándome, porque ya tenía que meterme de lleno a la práctica como docente de la Universidad de La Habana en el área de la cultura física y el deporte. Entonces a mí se me asigna un tutor, el maestro Raúl Fernández Simón, que es el que me guía en la práctica con los grupos, porque en la Universidad de La Habana hasta el segundo año todos los estudiantes deben llevar a la práctica alguna actividad físico-deportiva 2 veces por semana durante 2 años. Entonces es ahí donde yo me involucro ya en la práctica. Sin embargo, no era suficiente la información académica que estaba obteniendo, y es ahí donde logramos establecer el contacto con el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, para ahí fortalecer el aspecto teórico del que yo en la realidad carecía. Y ahí me envié con el profesor Juan Gualberto Bacallao Ramos, un gran profesor, un gran entrenador, fue entrenador de la Selección Nacional de Fondo de Cuba, y ahora ya tiene varios años radicando en Ecuador, y ahí está trabajando en el Instituto del Deporte de Ecuador. Ahora sí, complementando la práctica de la Universidad de La Habana, complementada con la capacitación, con el estudio, con lo académico que se obtiene del instituto, entonces ya ahora sí la preparación y la estancia ya empieza a ser más fructífera. Ahora sí empieza a tener razón de ser la estancia allá, porque ya empiezo a tener conocimiento, a involucrarme más en las planificaciones, a involucrarme más en clases de programación del entrenamiento, a conocer todo tipo de sistemas, métodos, medios que se aplican tanto en una clase de deportes como en el entrenamiento deportivo. A partir de eso, yo quiero también seguir
activo en mi actividad como atleta y pues consulto si es posible poder ingresar a los entrenamientos de la selección nacional de Cuba, que se realizaban por la tarde en el estadio Pedro Marrero. Por la relación que tenía el profesor Juan Gualberto Bacallao, él me abre la posibilidad de, primero, que me dejen entrar a estar presente en cada uno de los entrenamientos, observar, preguntar, etc. Y después que ya me permitan, incluso bajo su dirección, también entrenar como deportista, al mismo tiempo que ellos, entrenar con ellos, ser parte de un grupo de medio fondo, pero con dirección del profesor Juan Gualberto. Entonces es muy enriquecedor todo ese contexto, porque primero la práctica en la Universidad de La Habana, la cuestión teórica académica del instituto y la aplicación en la observación y en uno como persona, como deportista, con los propios seleccionados nacionales. Y efectivamente, pues ahí todos los deportistas están concentrados. En ese tiempo era como si fuera un centro de alto rendimiento, y de ahí diariamente o 3 veces por semana los trasladan al Pedro Marrero, que en ese tiempo era el estadio de prácticas y competitivo, era el estadio olímpico de la ciudad de La Habana. Ahora ya hay el Panamericano, que se hizo en 1991, pero es ahí donde incidían todos los atletas, todos los seleccionados nacionales, y pues bueno, eso le da a uno la posibilidad de efectivamente conocer a gente que ya en ese tiempo era olímpico, tenía características ya mundialista, medallistas en eventos internacionales, gente como Javier Sotomayor, como Roberto Hernández, Eulogio Morloche, mucha gente ahí conociendo a Roberto Telles, medallista olímpico, Héctor Herrera, o sea, toda esa generación de deportistas, de atletas que generaron una gran cantidad de medallas para el país, desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales. Entonces tuve también muy enriquecedor en ese sentido, porque pues tiene uno la posibilidad de observar cómo va su desarrollo, cómo entrenan, qué tipo de actividades realizan, platicas con ellos, te involucras. Entonces todavía se fortalece mucho más el hecho de estar allá, porque tienes contacto directo con todo. La teoría, la práctica, la observación, el platicar de primera mano con los entrenadores, con los atletas. Entonces realmente fue considero yo, muy enriquecedor, y es lo que me hace a mí apasionarme más todavía con este ámbito que al llegar ahí desconocía en gran medida, que es la teoría, la metodología del entrenamiento y la práctica desde el punto de vista docente en la Universidad de La Habana, porque en la Universidad de La Habana, más que entrenamiento, era una práctica, educación física o deporte, básicamente de docencia, no de desarrollo competitivo. Entonces, en ese ámbito te involucras en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la observación, del entrenamiento, de recibir la teoría y aplicarlo ya en la práctica. Lalo, una de mis sueños era conocer todo ese ambiente, pero que ver todo lo que nos platicas nos pone chinitos. También quiero que nos platiques qué maestros te motivaron en la licenciatura de contaduría de la universidad. Nuestro programa se llama Nuestra Historia, entonces necesitamos saber qué maestros ahí te motivaron a ser excelente contador. Es que mira, realmente uno tiene la fortuna, pues bueno, también tiene uno la responsabilidad de cumplir en lo que le toca a uno como estudiante, pero se encuentra uno con la fortuna de conocer a una gran cantidad de maestros, muchos ya retirados. Evidentemente estamos hablando de 1984, 1989, en el periodo que yo estoy en la escuela. Entonces realmente puedo dejar, si menciono a todos, queriendo mencionar a todos, puedo dejar de mencionar a muchos, pero realmente puedo decir que la gran mayoría de los maestros, al también saber que uno practicaba un deporte a determinado nivel, todos colaboran, todos facilitan el hecho de estar compitiendo, el hecho de estar recuperando tareas, el hecho de estar recuperando
prácticas, el hecho de estar recuperando trabajos, a grado tal de que puedo mencionar, bueno, para no dejar de mencionar por lo menos algunos, a los maestros Ambrís Medina, al maestro Santos Rivera, a los maestros de matemáticas Pablo Esparza, el maestro Tello, matemáticas financieras. Es una gran cantidad de maestros, el maestro Viviano, el maestro Favela, el maestro Frías Salcedo, etcétera. Vaya, es que, maestro, realmente tuvimos la fortuna, el maestro Ángel, el maestro el Calimán, ahora sí, el director. El maestro el Calimán, realmente también, gente, realmente es que apoyaban mucho a los maestros, el maestro Limones como director, también él generaba de ahí muchas posibilidades de apoyo, de que uno no tuviera un impedimento para ser estudiante, para no interrumpir sus estudios, para seguir en esa formación, pero tampoco dejar de hacer algo que realmente contribuye a la formación integral, contribuye a generar un panorama mucho más amplio, que es también ser deportista de un determinado nivel, porque llegar a un determinado nivel implica tener capacidad de concentrarte, disciplina, tener capacidad de someterte al esfuerzo, de cuidarte, etcétera, y sobre todo de asumir responsabilidades que tienes que llevar a cabo en todos los ámbitos de la vida. Entonces, al grado tal de que si cumples acá, también tienes que cumplir en el aspecto académico, ¿sí? Entonces, básicamente yo puedo decir que a mí como estudiante, todos los maestros favorecieron mi desarrollo deportivo en la medida en que apoyaron al grado de no obstaculizarme con no dar un permiso, con no posponer la entrega de alguna tarea, de algún trabajo, de alguna práctica, etc. Entonces yo puedo decir con mucho gusto que todos los maestros de la generación que me tocaron, 84, 89, todos me ayudaron de muy buena manera y todos favorecieron para ese desarrollo integral que debe tener todo estudiante para desenvolverse en el ámbito académico y en cualquier otro ámbito extraescolar, como puede ser el arte, como puede ser la música, como puede ser cualquier otra actividad, y obviamente incluido el deporte. Milano, para cambiar ya de tema, de lo escolar, nos falta la preparatoria. Yo creo, bueno, para mí fue una de las cosas más maravillosas de la secundaria y la prepa. Fue cuando se supone que fui feliz, pero uno no se da cuenta que es feliz en todos lados, ¿verdad? Siempre se va a ser feliz. Pero la prepa en ese tiempo era una prepa nueva, de nueva creación, había mucho tipo de estudiantes. En ese tiempo no había edades para estar, yo me acuerdo de muchos alumnos de la prepa que pues no sé cuántos años tenía para no mentir aquí, pero ya estaban un poco grandes. Era una prepa muy padre. Así es. Platícanos de maestros, de compañeros, de algo. Y podías estar los años que quisieras ahí, 7, 8 años en la escuela preparatoria y seguías siendo un estudiante. Era muy, muy bonito, pero realmente te encuentras con una preparatoria todavía muy combativa, todavía te encuentras gente, compañeros estudiantes, evidentemente ya mucho mayores, que eran muy activistas, nos involucran a muchos de los estudiantes en muchas de las actividades. En cuanto íbamos a protestar porque no te respetaban el medio en el autobús, íbamos al cine, llegábamos a los cines a meterlos porque no nos respetaban el medio también en el cine, etcétera. Íbamos a algunas marchas. Entonces, claro, el tener contacto con gente mayor, con gente muy activista, de mucha experiencia, y también con maestros que facilitaban esa actividad, involucrarte en actividades de tipo político, también creo que son experiencias muy importantes y que enriquecen mucho tu formación. Y vaya, los maestros, pues me encuentro también, muchos maestros también intervienen ¿cómo se puede decir? Que favorecen, ¿sí?, de buena manera el que sigas tú con ese deseo de estudiar. Yo puedo mencionar maestros como el maestro Arturo Escalante Ortiz, el maestro Chávez en matemáticas, Martín Ornelas en matemáticas, en química la maestra Armilde, en sociales el maestro Miguel Ángel
Dávila, el maestro Cruz en Sociedad Mexicana, la maestra Cristina en Biología, vaya, muchas materias que realmente, maestros que realmente se involucraban, que realmente te causaban ese interés, ese deseo de aprendizaje que uno debe tener como joven que llega a una institución donde en ese tiempo todavía había por ciertos sectores de la sociedad, de la universidad, no ahí que son muchas marchas, muchas interrupciones, mucha pérdida de clase, mucha gente le ponía la cruz por un lado, sí, algunas gente le ponía la cruz a la Universidad Autónoma de Zacatecas por ese sentido, pero por el otro no. Cuando tú tienes ese acercamiento con la universidad y te encuentras con esa libertad que te da el hecho de pertenecer a una institución autónoma y que tú a su vez asumas la responsabilidad o esa libertad con mucha responsabilidad, yo creo que eso enriquece más tu proceso de aprendizaje en razón de que te hace más responsable en tus actos, más responsable para actuar, para tomar decisiones, sobre todo en razón de que puedes valorar las cosas buenas y las cosas malas y que depende de ti tomarlas o no tomarlas o quedarte ahí los años como algunos compañeros que se quedaban. No, nosotros realmente tuvimos buena experiencia en 1982 al 84, los 2 años de la preparatoria. Se me quedan de momento, sí, algunos maestros, sin mencionar algunos, desafortunadamente ya me di cuenta, ya fallecieron, pero realmente si nos pusiéramos a enumerar cómo influye cada uno de los maestros en ese proceso de formación, yo creo que cada uno de ellos pone algo de su parte para que uno vaya fortaleciendo su proceso, vaya, de formación, pero también vaya enriqueciendo un poco la identidad que debe prevalecer como estudiante hacia la universidad. Yo creo que la esencia del universitario tiene que ser la identidad que uno se forme al sentirla parte de ti como universitario. Trabajes o no en la universidad, simplemente por haberte dado esa formación o ese acceso a la educación que bajo otras condiciones hubiera sido muy difícil, muy complicado acceder a ella. Entonces la preparatoria realmente fue un espacio, un escenario muy importante de conocimiento y de acercamiento a los temas de protesta, a los temas de ser rebelde, a los temas de la música, a los temas de las tocadas que se daban en ese tiempo, sí. Ahí mismo en el patio. Vaya, conoces de todo, y eso es lo bueno, lo bonito de la universidad, lo enriquecedora que es para quien quiere acceder a todo ese abanico de posibilidades que te brinda la institución. Milano, ese es uno de los objetivos de nuestro programa, Nuestra Historia, que la sociedad zacatecana y la sociedad universitaria sepa que nuestra universidad siempre ha sido de los mejores escaparates para que tú puedas ser quien eres. Y queremos dar a conocer este tipo de gente como tú, que ha logrado muchas cosas y que ha ido al extranjero, que ha tenido premios internacionales. Tanto en el deporte como en la educación queremos dar a conocer todo esto, que nuestra universidad es tan grande y tan maravillosa que los mismos universitarios no tenemos ese corazón para tenerlo adentro a nuestra universidad y salir a la calle y decir soy universitario y estoy orgullosamente guau, como se hace cuenta. Sí. Pues qué bonitas historias nos has platicado, Lalo. Tenemos que cambiar de tema. Sí. Ahora vamos, ¿cuál es tu contacto para ser maestro de la universidad? ¿Cómo entras a la universidad? Platícanos sobre eso. Bueno, pues efectivamente, cuando yo ya egreso y estaba orientando mi vida hacia un camino, sucedió lo del doctor Jaime Humberto, me envía hacia allá. Ahora sí, cuando yo regreso en 1990, estuve ya en 89-90, por cierto, allá saludé, me encontré al maestro Femat, maestro Cardoso, allá me saludaron, allá nos saludamos, ellos llegaron a un congreso de pedagogía en 1990 y 89,
y allá nos saludé. ¿Cuál de los Cardoso? ¿Martín? Martín Cardoso. Cardoso, no sé si iba el maestro Cruz y el maestro Femata. Ya tuve la suerte de saludarlos, de coincidimos, estuvimos un ratito, y es muy, muy bonito saludar a los paisanos cuando te sientes más mexicano, ¿verdad? Pues bueno, entonces regreso en 1990, también regreso con esa situación de querer seguir entrenando sobre todo, y buscar ya en qué me involucraba, en la cuestión de mi carrera, que llego y me involucro, pero pues tenía esta otra situación por la razón por la cual me fui a La Habana, a la Universidad de La Habana, a prepararme también para ahora sí, cuando el doctor Jaime Humberto me ofrece esa posibilidad y yo le digo, no, esto se debe asumir con responsabilidad, se debe asumir ya con una preparación, tener el conocimiento de qué ofrecerle a los muchachos. Entonces, una vez ya sentir que ya tienes esa posibilidad, que falta mucho evidentemente, pero que por lo menos ya tienes un camino iniciado, entonces ya a mi regreso pues ya empiezo a tener el contacto con el equipo, siguiendo entrenando, pero ya también con la gente del área de dirección administrativa de la universidad, para ver la posibilidad de yo ingresar ahora sí ya con ese requisito propio de deseo de cumplir, de sentirte capaz, por lo menos un tanto capaz. Me acerco nuevamente al doctor, al ingeniero, no sé si en ese tiempo Pedro de León o el ingeniero Julián Guevara Escalera, que estaban en extensión. En ese tiempo Deportes dependía de extensión universitaria, y estaba el doctor José Luis Pinedo en el sindicato, y estaba de rector el doctor Francisco Flores Sandoval, y como secretario general el maestro Francisco Valerio Quintero, y se hace el procedimiento de ingreso protocolario, de solicitar al sindicato la autorización de la universidad, la evaluación en el DAF. En ese tiempo era el DAF, precisamente el Departamento de Actividades Físicas, y pues ya a partir de ahí ingresamos con nuestras 10 horitas a apoyar al equipo de atletismo ya como pues no entrenador, porque estaba el profesor Rafael Quesada como titular, pero sí ya involucrándome más directamente con los muchachos. Pero también el gusanito de seguir compitiendo me hace ingresar en 1991 a la maestría en administración en la FECA, pero no duró mucho ahí por cuestiones ya de que me empiezo a saturar de trabajo, responsabilidades, de seguir compitiendo también, en seguir participando en los entrenamientos, seguir trabajando con los muchachos, y otro tanto de tiempos en mi actividad profesional como contador. Entonces se me viene el mundo encima y no dejo a medias la maestría en la beca, pero todavía siendo estudiante de la maestría alcanzo a participar en los Juegos Nacionales Estudiantiles en 1991 en Guadalajara. Gano las 2 medallas de oro y con 2 récords nacionales estudiantiles en ese año 1991. Bueno, ya te lo estás adelantando, Milagro. Ahorita vamos de entrenador. Vamos dándole de entrenador. ¿Qué te acuerdas? Quiero que nos platiques qué te acuerdas de alguien de tus atletas. Siempre tenemos como entrenadores a alguien que te marca. Y la otra, que nos platiques que hasta a dónde has llevado a tus atletas. No puedo decir que es solo un atleta, porque cada uno tiene su propia personalidad. Cada uno de los muchachos influye de manera positiva en ti como persona, como entrenador. Tratas de, con cada uno de ellos, sacar cosas que no tienes a veces. Es decir, tratas de trabajar de manera diferente con cada uno de ellos, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus características. Entonces no puede decir uno. Quizá podemos decir algunos han sido los más destacados,
podemos decir que sí, pero lo que sí podemos decir en general es que cada uno de ellos te ofrece algo como persona. De cada uno de ellos aprendes algo, ¿sí? Aprendes algo de cada uno de los muchachos, porque repito, cada uno de ellos tiene características propias, personalidad propias, cada uno es diferente. Ya si hablamos resultados, pues sí puedo mencionar algunos nombres, algunos atletas a través de los cuales yo pude sentir satisfacción como entrenador en el hecho de que ellos llegaron a representar al país en eventos internacionales. Aquí en México, pues yo considero que, y eso que no me he puesto a numerarlas, pero alrededor de 30 medallas como entrenador en diferentes eventos nacionales, desde media superior, juveniles en olimpiadas nacionales juveniles de federación, universidad nacional y primera fuerza. Alrededor de 30 medallas como entrenador en esos niveles. Pero ya trascender a nivel internacional, puedo mencionar que a nivel de eventos centroamericanos, pues fue Óscar Alatorre. Óscar Alatorre fue en un campeonato centroamericano en 400 con vallas, tercer lugar. Gladys Durán Carrillo, que ella fue multimedallista para la universidad en diferentes categorías, también participó en eventos centroamericanos. Jorge Eduardo Latorre Huerta, él obtiene el segundo lugar en Jamaica en eventos de pruebas combinadas en el hexatlón, y es la primera medalla que considero yo internacional. Él mismo, por los resultados y las marcas obtenidas, también puede participar en el Campeonato Mundial Sub-18 en Debrecen, Hungría, en pruebas de 400 metros con vallas. Aquí en México, pues todos ellos habían sido campeones nacionales, y en base a esos lugares obtenidos se van a competir en esos eventos. Muchos de esos muchachos, pues ya están, obviamente ya la gran mayoría están dedicado a su trabajo, dedicado a su familia, pero pues bueno, por lo menos uno se considera muy satisfecho de haber contribuido en algo, sí en el aspecto de deportistas que logran ser medallistas nacionales, participaciones internacionales, pero sobre todo es más satisfactorio verlos ahora ya realizados como personas, como profesionistas, personas de bien, productivos. Y yo creo que eso, al final de cuentas, es la mayor satisfacción que puede tener un entrenador, que también fuiste parte de esa formación integral de la que mucho se habla, de esa formación que te lleva a ser exitoso en el deporte, pero sobre todo a ser exitoso en la vida como persona, como hijo, como esposo, como padre de familia. Muy bien, Milagro. Te conocemos como un excelente entrenador. Ahora haces otro cambio y te conviertes en docente frente al grupo de la licenciatura de Cultura Física y Deporte. ¿Ahí cómo estuvo el contacto? Pues bueno, al ser aprobada la licenciatura, pues rápidamente es muy atractiva para personas como tu servidor, que yo en realidad tenía mucha experiencia. 15 años di clase en la escuela normal, solamente 2 horitas cada día, que no interfirieran con mis actividades, pero eso también ayuda a tomar experiencia, a adquirir el fogueo necesario para enfrentarse a los grupos. Entonces fueron alrededor de 17 años, contados otros actividades como docente que tenía en alguna otra institución. Entonces ya prácticamente siente uno esa necesidad de regresar al aula y estar en contacto con los alumnos para, mucho o poco que sea, tratar de transmitirles algo de la experiencia, algo del conocimiento que uno ha tenido a lo largo de estos años, y sobre todo, siendo entrenador deportivo, esa necesidad que tienes de estarte actualizando constantemente en la capacitación, porque el entrenamiento, el deporte, así como otras asignaturas, como otras áreas del conocimiento, está en constante cambio. El deporte tiene las ciencias aplicadas al deporte que están en constante cambio. Eso da lugar a que también te tengas que estar metiendo a qué es lo nuevo, cómo están cambiando los sistemas, cómo influye la respuesta de la fisiología, del ejercicio, etc. Entonces,
el ser docente te da también esa posibilidad, te crea la necesidad de estarte actualizando constantemente. Entonces, una vez que tú te estás actualizando por necesidad como entrenador, pero además también te obliga la necesidad que tienes con los alumnos por transmitirle cosas nuevas, por transmitirle sistemas contemporáneos, por ejemplo, el sistema contemporáneo del entrenamiento. Entonces, al ser aprobada la licenciatura, pues evidentemente es muy atractiva para muchos de nosotros y principalmente para tu servidor, sobre todo por esa satisfacción que te da el contacto con los muchachos, esa posibilidad de platicarles, transmitirles algo, y por el otro lado esa necesidad de capacitación, esa necesidad de actualización constante que debes tener mientras seas entrenador y mientras estés en el campo, mientras estés en la práctica. Entonces, básicamente, al abrirse y tener la posibilidad, por ser la línea directa del programa, era línea directa del programa transversal de cultura física, y por cumplir los requisitos, pues básicamente no lo pensamos en hacer el cambio del programa transversal a la licenciatura en cultura física y deporte, que ya va en su tercera generación. Milagro, pues has tenido muchos puestos en la universidad. No. Te falta último, el Espaguas, aquí donde estamos, en la sede. Te fuiste también de la cartera. Platícanos cómo llegaste, qué anécdotas puedes dar de cuando estuviste aquí en el Espaguas. Bueno, primero, realmente siempre mi mayor atractivo es estar en la cancha, es estar en la práctica, es estar en ese contacto directo con los muchachos. Y el ocupar determinado espacio básicamente ha sido como consecuencia, ha sido hasta casual, pudiera yo decir. En el año 2000, a invitación de varios compañeros, me proponen para contender para ser jefe del programa Transversal de Cultura Física y Deporte. Me toca en suerte del 2000 al 2004 encargarme del deporte universitario. Ahí todavía se llamaba ADAF, ¿verdad? Ahí todavía sí, se llamaba, cambia, precisamente en ese momento ahí cambia a Programa Transversal de Cultura Física y Deporte. Precisamente a mí me toca ya ese cambio. Y bueno, me toca en suerte. A veces el deporte te dice que es de suerte, pero me tocó en mi periodo que la universidad obtuviera el máximo logro en universidades nacionales. Ocupamos el 6º lugar en medallas y el lugar número 11 en el cuadro de puntuación en la Universidad Nacional, que se celebra en Mexicali. Hasta allá nos trasladamos a Mexicali a participar en la Universidad Nacional, y se coincidió con muchos deportistas en diferentes deportes: levantamiento de pesas, atletismo, tenis, fútbol bardas, fútbol soccer, que fueron los que consiguieron las medallas para la universidad, que dio lugar a que se tuviera la mejor posición en el cuadro de medallas en una universidad nacional. Entonces, pues me toca a mí esa satisfacción. Uno no hace más que lo que le toca como dirigente y estar en una posición de que buscar que los muchachos tengan las mínimas condiciones para asistir, para llegar al lugar de competencia. En ese tiempo era muy complicado, muy difícil trasladarse, eran muy difíciles los viajes. En ese tiempo la universidad no contaba con los autobuses con los cuales poco tiempo después llegaron a la universidad. Los recursos estaban muy complicados, entonces nos tocó un periodo muy difícil, pero a la vez por los resultados que se obtenían muy satisfactorios. Y realmente de ahí me mantuve en mis actividades cotidianas, en las clases de educación física en la preparatoria, en el entrenamiento deportivo, encargarme del área de atletismo. Y no llego a un puesto en la universidad hasta el sindicato, cuando llegué a la cartera de finanzas. Te me brincaste, nomás una preguntota.
cuando estuviste en el DAF, ¿hubo de esas medallas alguien que salió a la Universidad Mundial o no? ¿O todavía no había ese proceso? No, bueno, claro que ya había ese proceso, pero en ese momento no se da un año después, que esos mismos deportistas, algunos de los deportistas que estuvieron en mi periodo, ya al siguiente universidad ya fueron como seleccionados nacionales a esa universidad mundial, como fue el caso de Chuy Zapata, como fue el caso de, ¿cómo se llama este otro muchacho de Río Grande? No me acuerdo cómo se llama Río Grande, y este otro, el Cabo Castro, que son los 3 representativos de la universidad que asistieron a esa universidad mundial y que representa el lugar número 2 en número de deportistas de la UAS que asiste a una universidad mundial. El mayor había sido en 1979 con 4 deportistas de atletismo, 2 en pruebas de campo, 2 en pruebas de pista, que asisten como seleccionados a la Universidad Mundial. Ahora sí, te quité la palabra, nos ibas a empezar a platicar de las Espaguas. No, y digo que no me llama la atención, es que en realidad no me llama la atención estar en un puesto. Me gusta mucho, me apasiona estar en el campo, estar en los entrenamientos, estar en la clase, en el aula, en la docencia. Y yo básicamente llegué al sindicato por una invitación directa del doctor Pedro Martínez Arteaga. Y yo iba de entrada a la cartera de deportes, precisamente la que ahora ocupas tú. Por situaciones me toca subir a buscar o a ocupar la cartera de finanzas y patrimonio, y con el resultado obtenido pues me toca la suerte también de quedar en el comité ejecutivo 2017-2020 en la cartera de finanzas y patrimonio. Y realmente las otras responsabilidades que he tenido pues son básicamente muy relacionadas, muy relacionadas con el deporte, ya sea en las asociaciones, ya sea como metodólogo, etcétera. Pero realmente en la universidad son solamente esos 2 únicos espacios que yo he ocupado, el de deportes. De la universidad y el de el Espaguas. Realmente lo que me llama es donde ahorita estoy, en la clase directa y en los entrenamientos con los muchachos. Pues ahora pasaremos a lo que tenemos como tu plática. A ver, aquí vas a hacer, a ver si no lloras de recordar el por qué atletismo, cuánto fueron tus primeros, quién fue tu primer entrenador, por qué fuiste primera vez a una pista, qué fue lo que te llamó. Yo, la verdad, si me hubiera gustado el atletismo, yo creo que hubiera tenido un poco más de logros deportivos, pero yo sé lo que es la ausencia de oxígeno y siempre era un dolor que no pude soportar, Lalo. Y por eso los atletas son mis ídolos. De ver que en un cierre, después de 10,000 metros, estar corriendo, te avientan 400 en menos de abajo de un minuto. 50, ya lo bajaron, ¿verdad? No, abajo de 50, para no echar mentiras. Que no, el cerebro ni las células que no tienen oxígeno, ¿cómo soportan todo ese de...? Platícanos, Lalo, yo no... Pues bueno, eres es que precisamente, protagonista. Precisamente es el proceso que lleva el entrenamiento. Busca la adaptación. ¿Y qué es la adaptación? Es la transformación de nuestros sistemas orgánicos funcionales para hacer frente a la ausencia de, por ejemplo, en este caso, no siempre es la ausencia, en el caso, cuando lo que hablaste tú, es la ausencia de oxígeno, lo que se conoce como una deuda de oxígeno, que la tienes que pagar inmediatamente con la hiperventilación, y hay quien requiere de apoyo de oxígeno para recuperar ese oxígeno que debes, esa deuda que se genera a partir de llevar a cabo una actividad bajo un sistema energético anaeróbico, ¿sí? No hay presencia de oxígeno. Entonces el cuerpo se tiene que adaptar a todo ese tipo de modificaciones
producto de esa necesidad de responder a un estímulo para el cual tienes que prepararte. Por ejemplo, la acumulación y la tolerancia a la acidez, ¿sí? Es otro, no nada más el oxígeno, por el otro lado también está esa sensación que provoca la acidez, una sensación de que quema los músculos, de que sientes una necesidad de tirarte, vaya, es al principio, sobre todo cuando estás en ese proceso de adaptación, es desesperante el que te llegue esa sensación y quieres que rápidamente pase, porque realmente es una situación dolorosa, es una situación de que te queman, de ardor del músculo. Pero bueno, pues es que es parte del proceso de adaptación, de modificar la respuesta del organismo a estímulos superiores. Y básicamente todos los deportes lo que tienen que hacer es precisamente eso, adaptarse a los diferentes estímulos que cada uno de los deportes, como estímulo especial, tiene que provocar en el deportista. Entonces, es el atletismo, pero yo creo que son todos los deportes que tienen su propio nivel de exigencia, sus propios retos que tienen que enfrentarse, que tienen que superar, unos de un tipo, otros de otro tipo, pero yo creo que el deporte en general tiene siempre retos muy importantes que tiene que generar condiciones diferentes en tu organismo, porque si no hay esas modificaciones, si no te adaptas a esas modificaciones, pues definitivamente no sigues en el deporte, porque ya realmente llega un nivel, un punto en el cual ya tienes que trabajar mucho con la mente, mucho con la preparación psicológica, porque de otra manera, si no tienes bien desarrollado tu voluntad, bien desarrollado tus capacidades volitivas, pues realmente dices, no, esto es para personas que les gusta sufrir, para personas que les gusta el dolor. Iba a decir una palabra fea, pero no va con el atleta, que masoquismo no va con el atleta, pero el estar ahí, Milano, ¿por qué tú llegas? O sea, ¿cuándo llegaste por primera vez a una... o porque te gustaba correr? O sí, pues es que a nosotros nos tocó, a los de gente de nuestra generación, de nuestra edad, nos tocó todavía los tiempos del juego en la calle. Todavía no tenías esas limitaciones para salir a jugar, esas limitaciones por el tiempo, por el espacio. Entonces eso va generando mucho desarrollo motriz. Y eso va generando también, despierta muchas necesidades de estar en constante movimiento, y la necesidad también de involucrarte en actividades, en deportes ya de tipo competitivo. Empezamos a practicar de fútbol, básquetbol, pero al mismo tiempo que estás practicando, que estás entrenando ya desde pequeño en esos deportes, te das cuenta también cómo se te facilitan mucho determinados ejercicios. Y te das cuenta, yo en lo personal me doy cuenta que se me facilita mucho el hecho de correr, de tener cierta velocidad, de tener un grado de desarrollo más elevado que los compañeros. Y además, teniendo como ejemplo a mis hermanos, que ellos sí practicaban ya de lleno ese deporte, pues también obviamente esa curiosidad, esa admiración que tienes siempre por los hermanos mayores, te hacen también voltear a ver qué puedes obtener de entrar a ese deporte que practican tus hermanos. Entonces me involucro ya desde pequeño a nivel ya competitivo en eventos nacionales. Mi primer evento nacional fue a los 11 años de edad, en los cuales obtuve mis primeras medallas nacionales. Nos toca en suerte de que en ese año Zacatecas como equipo obtiene el primer lugar nacional en los Juegos Nacionales del DIF, primer lugar por la cantidad de medallas que obtuvimos los atletas de Zacatecas, y básicamente la fuente de esas deportistas, de esas medallas, era la Escuela Severo Cosío y un tanto la Héctor Sales de Guadalupe. Es decir, que una escuela y quizá la otra dieron el origen a que Zacatecas fuera el campeón nacional en ese deporte, en atletismo específicamente, por la gran cantidad de medallas que obtenía. Fue muy curioso cómo se obtuvieron tantas medallas de una sola escuela. Y vaya, pues llegamos de esos juegos pues siendo los consentidos, ¿no? Siendo los consentidos porque fuimos el único deporte que obtuvo medallas de todos los que iban, pero además fuimos el deporte que obtuvo el campeonato nacional
por mayor puntuación en el cuadro de medallas y de puntos. Y pues imagínate el recibimiento con el gobernador Fernando Pámanes Escobedo, también fue su esposa, que nos regalaron todo tipo de juguetes, juegos y demás como estímulo, como premio por haber tenido ese resultado como equipo. Pues a partir de ahí eso genera todavía un mayor grado de motivación, pero la motivación siempre estuvo años después en querer ingresar a la universidad, en convertirme en un tuzo de la UAS, pero producto de que un hermano mayor ya era atleta de la universidad. Y precisamente en 1982 Zacatecas es sede del Campeonato Nacional Estudiantil y no obtiene medallas. Zacatecas, todas las estrellas cayeron. Y pues bueno, eso fue un factor, un incentivo que a mí me estimula a decir, bueno, ¿y por qué no se obtuvo? O sea, si tiene buenos deportistas y no se obtuvo ninguna medalla, a querer ya en ese mismo año 82 ingresar a la preparatoria y de lleno también ser parte del equipo de la universidad. Antes de eso, evidentemente en la secundaria, pues seguimos participando en los juegos, ya en la preparatoria, les llamaban los Juegos Nacionales Juveniles de la Revolución Mexicana, donde participaban los deportistas de nivel de entre 13 y 15 años de edad. Y ahí solamente participo 2 años porque en el segundo año tengo una lesión por una caída que tuve en el fútbol o básquetbol, no me acuerdo, y tuve una fractura de isquion. Entonces era grave en el sentido de que pues es el isquion. Entonces no era muy complicado estar inmóvil, permanecer inmóvil mucho tiempo. Prácticamente me dura la lesión más de 1 año. Entonces ya me retiro del deporte y vuelvo al deporte, al atletismo, precisamente con ese evento, cuando me toca en suerte observar el resultado de la universidad, y eso es el resultado que obtienen, me sirve como de motivación para querer rescatar el nombre de la universidad. ¿Cómo es posible que siendo sede la UAS no obtuvo medallas? Entonces ese es un incentivo, es un estímulo muy importante para querer entrar a la universidad, a la preparatoria, ya medio recuperado de la lesión, y empezar a reintegrarte a los entrenamientos, primero de manera individual, acá con mi hermano aislado, y ya después, ahora sí, cuando ya se incrementa la capacidad de respuesta, a entrenar ya con el equipo de la universidad. Y pues bueno, muy rápidamente tuvimos la suerte de que muy rápidamente en ese año, el primer año pues nos va a regular, pero ya en el segundo año de preparatoria, el segundo año de pertenecer al equipo, pues ya comenzamos a obtener medallas nacionales en juveniles, tanto juveniles de la federación como en los nacionales de media superior. Y en ambos yo soy campeón nacional, tanto juvenil de la federación y de media superior. Ser campeón de esos campeonatos nacionales es el que te da que seas seleccionado nacional para ir a Orlando, Florida, en 1986, ¿o? Sí, esos campeonatos nacionales, pero eso sucede tiempo después, porque antes ya soy seleccionado nacional en el 85, pero todavía no había, en ese año no hay eventos internacionales como campeonatos, como torneos. Simplemente hay giras al extranjero por varias ciudades de Estados Unidos, luego haces otra gira por algunas ciudades de Canadá, ¿sí? Vancouver, la Columbia Británica, Victoria, participas en una gira por varios eventos, y aquí en Estados Unidos pues ibas desde San Diego, agarrabas competencias, Los Ángeles, Seattle, agarrabas en Pullman, Washington, o por este lado, te llevaban a participar en diferentes eventos ya como seleccionado nacional. Cuando se da este evento en 1986, coincide ya que ya tengo la edad para participar, y sobre todo coincide en que soy campeón nacional y puedo participar en el campeonato panamericano junior en Orlando, Florida, y también en ese mismo año en el primer campeonato mundial sub-20 en Atenas, Grecia, en 800 metros. Sí, en Atenas, Grecia. En ese año, lo satisfactorio de Florida es que soy el primer mexicano que
en pruebas menores a 1500 metros planos, menores de 1500 metros planos, soy el primer mexicano que obtiene una medalla de cualquier categoría. O sea, anteriormente todas las medallas algunas de las medallas que caían eran el fondista, el mexicano es fondista, no, el mexicano no sirve para correr pruebas de fuerza rápida, pruebas de medio fondo, no, de lanzamientos, no, el mexicano es o marchista o fondista, ¿sí? Pero bueno, yo tenía la inquietud, a mí me gustaba el medio fondo, me gustaban los 800 metros y yo le dediqué mi concentración, decía, no, aquí yo tengo que ir en esta prueba en la que me gusta y se me dan las cosas y la satisfacción de Orlando, Florida es que pues obtuvo medalla, pero fui el primer mexicano que obtuvo una medalla en pruebas de 1500 hacia abajo. ¿Y esa medalla de qué sabor fue? De tercer lugar, la perdí la de hoy al final, pero bueno, al final de cuentas ya cuando termina la prueba te saben igual. Sí, pero lo que te quiero decir es que esa medalla es muy representativa porque estuve a punto de no participar en esos eventos. Solamente había 6 lugares para México, 6 lugares. Primero por ser en una prueba que no tenía, que no tenía la relevancia que se le daba al fondo en México. Decían que el mexicano para ciertas pruebas no teníamos la capacidad, ¿sí? Pero segundo, porque se luchó tanto, porque solamente eran 6 lugares para México. Y 6 lugares para tanta prueba, 24 pruebas, para 2 ramas, 48 posibilidades de atletas asistir a ese evento, entonces eran muchas los obstáculos que tenías que superar. Y la otra, por tú estar entrenando acá, enfrentarte a deportistas que estaban muy bien apoyados desde el Centro Olímpico, desde el IMSS, el Seguro Social, que era muy fuerte en ese tiempo, el Politécnico, la UNAM. Había instituciones muy fuertes que se estaban peleando esos lugares y buscaban cualquier pretexto, cualquier motivo para sacarte de la lista de los 6. Nada más eran 6 boletos para México, hombres o mujeres, o de las pruebas que quieran, nada más mándame a 6. Entonces, el hecho primero de haber batallado mucho contra varias situaciones de no quererte obstaculizar, pues, que tú formaras parte de ese grupo, porque además de ahí, ese mismo grupo se iba al de Atenas, al primer Mundial Junior de Atenas, Grecia. Entonces, era muy complicado acceder a la selección porque no solo era ganar tu prueba, no solo era dar marca solicitada, también era ser mejor que otros que daban marca y que eran campeones de su prueba. Y que tenían patrocinadores de pantalón largo. Y que tenían muy buenos patrocinadores de pantalón largo, que en ese tiempo, estamos hablando del 85, 86. Todos centralizaban en el Distrito Federal. Era muy complicado que la gente de otro estado pudiera acceder a una selección porque pues primero los primeros decían ahí, ¿cómo es posible que aquí con entrenadores hasta extranjeros tenían la gente que entrenaba de las instituciones, pero que entrenaba en el Centro Olímpico, entrenaba con deportistas entrenadores extranjeros, polacos principalmente, que ahí mismo tuvieran beca de alimentación, de entrenamiento, apoyos para todo tipo, y no podían darse el lujo de permitir que cualquiera llegara y desplazara, sí, sobre todo porque había solo 6 lugares para esa ocasión, por ejemplo. Sí, entonces a veces el que tengas una de oro de tercero, pero bajo esas circunstancias es muy satisfactorio. El color, queda en segundo término. Lalo, otro de tus grandes, además de que este es tu programa, tú platícanos, pero es otro de tus grandes logros, yo creo que ha sido tu récord, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que se le dio la importancia al récord, pero en lo esencial, pues no es tan relevante. Y voy a decirte por qué. El último récord de los que tuve fue el sub-23, ¿sí? Récord sub-23, pero ese se rompe en un momento donde, en un campeonato nacional en 1987 en Guadalajara, Jalisco, donde el objetivo principal era otro. Ahí el objetivo principal era meterte a posibilidad de ser preseleccionado para Juegos Olímpicos, que eran el año siguiente, en 1988. Entonces, yo prácticamente en ese evento no iba a participar,
porque yo ya estaba con rumbo a Zagreb, a Yugoslavia. A Yugoslavia me iba a ir 8 días antes, me iba a ir a la Universidad Mundial, a Yugoslavia, y fuimos al abanderamiento a Palacio Nacional, y por X motivo no salimos ese fin de semana. Era miércoles, no salimos ese fin de semana a Zagreb. Entonces nos regresamos era martes, perdón, nos regresamos el martes en la noche y llegamos aquí el miércoles en la mañana. Perdón, fue miércoles, allá el abanderamiento. Nos fuimos el martes en la noche en el autobús, miércoles el abanderamiento, nos venimos el miércoles en la noche a Zacatecas, porque no nos fuimos a Yugoslavia, llegamos el jueves. El equipo ya se había ido a Guadalajara a competir en el Nacional de Atletismo, selectivo para Juegos Panamericanos, selectivo para varios eventos. Y pues yo nomás por el deseo de ir, pues agarramos autobús el viernes, ya en la tarde, ya había pasado un día de competencias, nos quedamos en Juchipila por la hora que era, ahí con la casa del profe Quesada. Al otro día en la mañana agarramos nuevamente el autobús y llegamos justo a la hora que estaba iniciando la prueba, o a 10, 15, 20 minutos antes de iniciar la prueba, rápido me registro y ya vamos a dar. Y en ese evento, evidentemente, se rompen todos los récords. Se rompe el récord mexicano de 800 metros absoluto, el récord nacional de 800 metros planos, se rompe el récord mexicano sub-23, sub-20. Por primera vez se baja de 1.48, ningún mexicano había bajado de 1.48. Ese día bajamos somos tres los mexicanos que logramos bajar esa barrera del 1.48 en 800 metros. Entonces, pues ahí el objetivo era básicamente incluirte en la preselección, era dar una marca con la posibilidad de ir al campeonato mundial. Yo quedo en tercer lugar también por una cuestión, hay una estrategia, pues bueno, se complican a veces las estrategias, no resultan como lo tienes planeado, y quedo en tercer lugar. En el límite dentro del grupo, solo los tres que llegamos prácticamente juntos, entonces los tres quedamos como preselección, pero yo no voy al campeonato mundial por ser tercer lugar, aunque dé la marca, no voy. Pues fue una situación, un tanto incómoda, un tanto frustrante, pero bueno, me voy a Yugoslavia a participar en la Universidad Mundial, y ahí se quedó la competencia. Pues ya después se da uno cuenta que los récords que se rompieron, y entonces de ahí se empieza a hacer énfasis en el récord, en el mío, porque dura más de 25 años el récord, del 87 hasta hace 3-4 años. Hace 3-4 años que superaron esa marca del 1.47.20, que fue mi tiempo en ese nacional. ¿Y ahora no sabes de casualidad cuál es la marca? Sí, no, ahora precisamente el joven que rompe mi récord es un muchacho que ya dio marca para Juegos Olímpicos. José Sonatiu López, ya anda en 1.45, ya 30 años después, ya anda en 1.45, ya es marca para Juegos Olímpicos, pues ya nada más esperando que se lleven a cabo, que realmente se realicen. Entonces fueron esos años, más de 25 años, fue hace como 3 años, no estoy seguro, 3 años más o menos que se rompe, pero duró un poco más de 25, pero pues en sí, más que gusto, pues fue la frustración en ese día de haber quedado en tercer lugar, no estar en el campeonato mundial. Mi premio, por lo menos yo ya iba rumbo a Zagreb, Yugoslavia, a la Universidad Mundial. ¿Algo que nos quieras platicar, Milano? Con respecto de atleta, ya creo que lo otro ya lo saldamos. No, pues de atleta yo lo único que puedo comentar extra es que pues realmente es un deporte que me dio en lo personal muchas satisfacciones, me las sigue dando, sigo trabajando en el campo, sigo trabajando con los muchachos. Evidentemente no tiene uno la misma capacidad de concentración como cuando eres un entrenador con un poco más de tiempo, ¿sí? Que tienes más tiempo para dedicarte a los muchachos, para
Vaya, un entrenador debería ser de tiempo completo, para que no tenga tanto distractor, que no tenga otras actividades que atender si realmente quieres lograr resultados mucho más importantes. Pero bueno, de entrada sí quiero decir que es un deporte que realmente cuando lo practicas te apasiona mucho, te da muchas frustraciones como cualquier otro deporte, pero también te da muchas y muy grandes satisfacciones. Yo creo que como cualquier otro deporte, este deporte me ayudó mucho a desarrollar mi fuerza interna, a enfrentarme a miedos, enfrentarme a temores, enfrentarme a frustraciones, a desarrollar mi capacidad de ser voluntarioso, de perseguir ciertos objetivos con gran énfasis, con mucho ánimo. Y yo creo que es un deporte que mientras la salud, la vida lo permita, voy a estar ahí cerca de él, y en la medida de lo posible voy a estar siempre tratando de apoyar a algún muchacho que confíe en mí como entrenador, y que sobre todo invitar a la gente que no conoce este deporte. Cuando ya lo conoce, créanme que realmente le encuentra el gusto, le encuentra la satisfacción por esas hormonas que se segregan cuando estás realizando, llevando a cabo los entrenamientos, las prácticas, las competencias, las endorfinas. Créanme que es muy bueno, muy bonito sentirlas, muy bueno sentir esa descarga, y invitar pues a la gente que realice una actividad física para la salud. Y si es en el área del atletismo, qué mejor. Lalo, pues te queremos dar las gracias y que nos digas qué opinas de nuestro programa, nuestra historia. De entrada, me parece una idea, un proyecto muy interesante, muy importante, muy bueno. Y no en lo personal, sino porque toda la institución, todo debe conocer su historia. La institución, la Universidad Autónoma de Zacatecas, es una institución muy rica, muy grande, muy rica en cuanto a tanta gente que en todos los ámbitos sobresale, ¿sí? Lo vemos a cada rato, todos los días. Y en este ámbito específico del deporte no es la excepción. Hay gente, hay deportistas en básquetbol, en fútbol, en levantamiento de pesas, en atletismo, en todos los deportes, no quiero dejar de mencionar alguno, que nosotros incluso alguna vez no conocíamos. Uno a veces, por estar involucrado más en estas actividades, pues va uno conociendo la historia, pero yo creo que es muy importante que el universitario en general conozca la historia de su gente. ¿Qué han hecho los universitarios en los diferentes ámbitos? ¿Qué ha hecho el universitario en el deporte específicamente? ¿Qué ha sobresalido? ¿Dónde ha estado presente el nombre, la playera de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Porque la historia, al final de cuentas, enriquece el devenir en la vida de cualquier institución, obviamente del ser humano. Y yo creo que en la medida en que conoces más la historia de la universidad, en la medida en que conoces más la historia de tus universitarios, yo creo que en esa medida la sientes más tuya, la haces más parte de ti, y desarrollas o fortaleces evidentemente esa identidad que tanto necesita la institución. Entonces yo creo que dar a conocer en lo que ha destacado, en este caso el deportista universitario, debe servir como un incentivo, como una manera de que el universitario en general pueda estimularse, pueda encontrar el motivo por el cual pueda hacer alguna actividad deportiva, pueda practicar algún deporte, recordando, motivándose precisamente en esas historias tan abundantes y tan ricas que tiene nuestra universidad. Eso es lo que queremos, al último, que motivar a nuestros alumnos a que está muy trillado el sí se puede, pero lo que quiere la universidad es que esos alumnos sean productivos a la sociedad, ¿verdad? Y que vean que nuestros atletas, que no, antes ya ves que a lo mejor te acuerdas que antes decían que el que era atleta era que perdía el tiempo, y otra concepción, y ahora tenemos esa triada en donde tiene que ser un alumno
que tenga todos los aspectos para que pueda insertarse en la sociedad y ser productivo, y que digan que es egresado de la universidad y que vean este tipo de personajes que han dado estos logros a la universidad. Sí, sí, evidentemente nosotros debemos entender que el ser humano tiene que desarrollarse en esos ámbitos, en el académico, en el biológico, en el psicológico y obviamente en lo social, para ser una persona íntegra en todos los aspectos. Sí.